En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestro culto. Esperamos que la palabra de Dios traiga para ti la paz, el consuelo y el valor que necesitas durante la próxima semana. Te invitamos siempre a volver y adorar a Dios cada semana con nosotros. Si tienes cualquier pregunta o necesidad espiritual, por favor, contáctanos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y nuestra iglesia Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y en todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. Nos encontramos en este tercer domingo después de Pentecostés, segundo domingo después de Santísima Trinidad, en el cual el tema del sermón del día nos dice: por fe en Cristo resucitamos a vida eterna. Éramos muertos en nuestros pecados, somos vivificados en Cristo para vida eterna. El tema del día nos dice: nuestro Dios misericordioso tiene el poder para hacer vivir a los que están muertos. En la primera lectura y el Evangelio para esta mañana vemos que tiene el poder para resucitar a una persona muerta físicamente. Y en la segunda lectura vemos que tiene el poder para hacer vivir a una persona muerta espiritualmente. Demos gracias al Dios que nos ha dado vida. El versículo del día nos enseña: aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Aleluya. Cantemos el himno de apertura: alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, el potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Con despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los hombres gobierna y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guarda como mejor le agradó, no ve su mano paterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene plenamente.
Señor y a su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Comenzamos nuestro culto haciendo la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos el himno litúrgico Sactus. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza, yo soy un pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison.
Recibamos la absolución de pecados. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Oh Dios, fuente y origen de toda bondad, concede a tus humildes siervos que mediante tu santa inspiración meditemos en lo justo y guiados por ti lo realicemos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la primera lectura que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos que van del 17 al 24, en donde Dios mostró su misericordia y poder al resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Así dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La segunda lectura la encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos que van del 11 al 24. San Pablo defiende su ministerio ante las acusaciones de los judaizantes de Galacia, mostrando cómo Dios lo había convertido en una forma especial y cómo le había dado el Evangelio. Así dice la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelarme a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
Digamos juntos de manera antifonal el gradual del día. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. A Dios clamaré y el Señor me salvará. Él redimirá en paz mi alma. Aleluya, aleluya. Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Aleluya. El Evangelio del día lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos que van del 11 al 17. Jesucristo muestra su amor y poder al resucitar al hijo de la viuda de Naín. Así dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tomó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantemos con mucha alegría el himno del sermón: solo encuentro en ti, Señor Jesús. Solo encuentro en ti, Señor Jesús, la motivación para vivir.
Oremos. Amado Señor, te damos gracias cada día por tu santa palabra que nos lleva a vida eterna. Esta palabra que nos mueve a creer. Esta palabra que a través del Espíritu Santo fortalece y guarda nuestra fe para vida eterna en la obra salvífica de Cristo Jesús por nosotros. Te damos gracias por toda tu obra salvífica, te damos gracias por tu amor tan grande, te damos gracias por la gracia y por la misericordia. En Cristo oramos. Amén. Amados hermanos, los invito como cada día de culto a que pongamos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón en el tema del día que nos dice: por fe en Cristo resucitamos a vida eterna. Éramos muertos en nuestros pecados, somos vivificados en Cristo para vida eterna. Hermanos y hermanas en Jesucristo, quienes disfrutamos gracias a su obra redentora de paz y aprendimos a amar gracias al amor de Dios por nosotros, demostrado en Jesucristo por la gracia de su gracia en nuestras vidas y para vida eterna. Gracias a Dios que somos creyentes, porque hemos sido movidos a creer por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, quien, con el poder de su palabra, ha permitido la fe. Fe en la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Pero, ¿recordamos que seguimos siendo pecadores? ¿O pensamos que somos mejores que los pecadores que no creen en Jesús como su Salvador? Muchos de estos pecadores quizás son muy buenas personas y quizás nosotros somos muy soberbios, pensando en que somos mejores que ellos, que tenemos más herramientas, más capacidades, más méritos o más amor. Pero, ¿cuándo cuestionamos a otros? Cuando vemos el pecado en otros, cuando desmerecemos a otros, ¿demostramos acaso nuestro amor cristiano por ellos? ¿Pensamos que nos estamos comportando de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dejó? Es por esto que la verdad en la santa palabra nos resuena hoy y cada vez que confesamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocerse como un pecador era la actitud de Pablo en la epístola a los Gálatas en nuestro texto para hoy. La actitud de un hombre pecador que al confesar sus pecados confía solo en la fidelidad y la justicia de Dios en Jesucristo, con la que nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Actitud que debe ser nuestra forma de vida cristiana. Dice Pablo: pero ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Recordemos que San Pablo, apóstol de los gentiles, fue primero Saulo de Tarso, de quien él mismo reconoció que si alguno tenía de qué confiarse en la carne o vanagloriarse, diríamos, el más en su carne, como dice en la epístola a los Filipenses, de donde Saulo nos dice ser judío, del linaje en Israel de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día como lo manda la ley judía, la cual también exige tener un linaje reconocido en una de las 12 tribus de Israel, por lo cual él lo menciona. También recalca ser hebreo de tomo y lomo, y según la ley de la secta de los fariseos, la cual la cumplían al pie de la letra. De donde tal era su celo por el cumplimiento de la ley, que fue perseguidor de la iglesia por su irreprensibilidad en cuanto a la justicia, que es en la ley. Hechos nos señala que Saulo estuvo de acuerdo
con la lapidación y muerte de Esteban, mientras Saulo asolaba la iglesia, entrando a las casas y sacaba a rastras a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, llegando a tanto su celo, transformado ya en odio en contra de la iglesia, que también se nos revela en Hechos que Saulo pidió cartas para las sinagogas de Damasco al sumo sacerdote para traer presos a quienes encontrara en su camino. Saulo, ciñéndose a la ley al pie de la letra, era un hombre lleno de odio y amargura, a pesar de conocer y haber estudiado la palabra de Dios profusamente como un fariseo, nunca la entendió. Saulo de Tarso estaba muerto espiritualmente, tan muerto como los hijos de la viuda de Sarepta y de Naín, de quienes escuchamos en nuestra primera lectura y el Evangelio del día, en donde intervino ante Jehová Elías y nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, para revivirlos. Y era imprescindible que ellos intervinieran, ya que es importante entender ahora, hermanos y hermanas, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? La respuesta es muy simple: nada, porque está muerto. Nada. Tal éramos nosotros también antes de ser llamados y movidos a la fe, muertos espiritualmente caminando por el mundo, preocupados de las cosas del mundo, movidos por el príncipe de este mundo que nos lleva a preocuparnos de lo material, de lo físico, de nuestro ego, y alimentada nuestra soberbia sobremanera, pensando aún ser mejores que otros, aún movidos por la ley, menos pecadores que otros, o hasta buenos, según nuestro propio estándar de bondad, muertos caminando, al igual que Saulo. Pero esto cambia, tanto en el caso de Saulo, así como en el de nosotros mismos, solo por el poder de Dios. Pablo declara, dando toda la gloria a Dios, en cuanto a Dios le agradó, lo llamó por su gracia, habiéndolo apartado desde la eternidad y en tiempo humano, desde el vientre de su madre, misma declaración que escuchamos de Dios acerca de Jeremías e Isaías, y declarado también en Salmos, así como de todos los que son movidos a creer, como nos dice 2 Timoteo y 2 de Tito. Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, sin que nuestras obras sean consideradas, sino según su propósito todopoderoso y a través de la gracia que Dios mismo nos dio en Cristo Jesús antes de los siglos. Y conocemos la historia de Saulo, quien, camino a Damasco, Jesús mismo se le apareció diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y fue Dios mismo, según nos relata Pablo, quien le enseñó el Evangelio de gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, encontrando en la palabra del Antiguo Testamento que él tantas veces había leído y estudiado, pero teniendo en su mente la ley, ahora sin guía humana, sino que en la soledad desértica de Arabia, y recibiendo la revelación de su Hijo y todo lo que por amor Dios hizo en el sacrificio de Jesús por salvar a su humanidad caída, el perdón, la gracia y la misericordia divina de un amor sublime e inefable, que movió a Pablo también a predicar este amor a los gentiles, para los cuales Dios mismo le llamó como su apóstol. Es también a través de esta palabra revelada de Dios a Pablo, a los profetas, a los apóstoles y a los evangelistas, que llega a nosotros para movernos a creer, para engendrar, fortalecer y guardar nuestra fe. Así es como, movidos por el Espíritu Santo que es en nosotros desde nuestro bautismo y que se fortalece con la Santa Cena, nuestra fe en la fuerza arrolladora de su palabra, medios de gracia que Dios nos da para proveernos de su salvación, será así como la gloria será para Dios en Jesucristo, por su obra salvífica para nosotros. Así
como era glorificado Dios por Pablo en las iglesias de Judea, en donde sin conocerlo sabían de un Saulo, perseguidor, que se había convertido por la gracia de Dios en Jesucristo y que hoy, como Pablo, predica la fe que antes asolaba. Asimismo, demos la gloria a Dios en Jesucristo, nosotros, antes malvados pecadores, y hoy redimidos en su amor por su obra de gracia y misericordia por nosotros, quienes movidos también por este amor, predicamos a otros para que también lleguen a gozar de su salvación, ganada para nosotros, la que nos llevará junto a todos los que sean movidos a creer por la fuerza de su palabra a vida eterna, y decir, como lo hizo Pablo, que todas las cosas en el mundo que eran para nosotros ganancia, las estimamos como pérdida ahora por el amor de Jesucristo. Y con toda seguridad tengo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el cual es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por inmundicia, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que se me atribuye, a la cual logré asirme por fe sola en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe y que es nuestra en Jesucristo, para gloria de Dios. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y los guarde para vida eterna. Amén. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por la misericordia en nuestras oraciones sobre tantos hermanos que ya están restablecidos, libres de COVID y otras dolencias, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el restablecimiento de nuestras hermanas Virginia Alcoholado, Margarita Riveros, Yaitza Rojas y nuestras hermanas María, Carmen y Albertina Cariñanco de Linares. Todas con dificultades en su salud, Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos también por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, afectados de cáncer y en quimioterapia. Dios permita que ésta haga su efecto para la remisión de este mal, y en el caso de Félix, que será sometido a radioterapia, que este tratamiento sea realmente beneficioso y que lo libre de ese mal tan perverso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos por el bienestar espiritual y la paz de Jesucristo para la familia Luján Florentino, Leison López Paulino, Gonzalo Sánchez, José Paulino Montero, Diego Grandón, Marlene Solís, que en Cristo tengan siempre su poder y los guíe por sendas de justicia. Oramos porque cese esta guerra que ha causado una mortandad y dolor para tantos. Dios no permita en su misericordia que siga este mal tan grande para su humanidad, y en su amor esté con nosotros y con todos los que sufren, especialmente con nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania, los cuales se encuentran hoy con miembros que están lejos de sus hogares. Que Dios permita puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios también porque ninguno de ellos ha fallecido, a pesar de estar en la zona de constantes enfrentamientos que ponen en peligro sus vidas. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oramos por Alejandro Scovich Díaz, internado en el Hospital Naval en Viña, ya recuperándose de su operación a corazón abierto. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros sus fieles pedimos siempre más fe. Y hoy, en este tiempo de Santísima Trinidad, damos gracias a Dios por su obra creadora, redentora y santificadora, por nosotros para vida eterna. Con su Espíritu Santo,
que desde Pentecostés nos acompaña como su Santa Iglesia. Amén y amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno de clausura, la Santa Iglesia. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos, uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos. La iglesia constituye, uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos, uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. La iglesia es personas de diferentes caras, colores y edades. La iglesia es de almas, vivimos en países de todo el mundo entero, hablamos muchas lenguas y somos su iglesia. Y cuando nos juntamos en casas o capillas o en el aire libre, la fe común nos une. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos, uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. Cantamos y oramos, la Biblia estudiamos, los gozos y dolores, unidos compartimos. En sí la Santa Iglesia cristiana es la obra del Espíritu que llama, congrega y santifica. Oremos que seamos unidos y guardados en fe en Jesucristo por todas las edades. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos, uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
conceda la paz.